prácticamente está en el entre, es un sujeto vacío, vaya, o sea, porque es un sujeto que se puede concebir en la bidimensionalidad, ¿no? Es decir, en dos dimensiones. Entonces, si nosotros trabajamos con eso, de que, por ejemplo, el sujeto es el que se produce entre el analista y el analizante, más allá de la vía en la cual se sucede el encuentro, ya sea de manera presencial o ya sea de manera, pues ahora sí que en línea, tal cual, no por eso se deja de producir el sujeto, ¿no? A mí me parece que este tipo de cosas no tendría nada que ver, no tendría que influir en esto, porque prácticamente de quien depende también el manejo de la transferencia y toda la técnica analítica, pues depende del analista, ¿no? Tal cual, del psicoanalista. Entonces, a mí me parece que en ese aspecto, más allá de pensar en una cuestión que tenga que ver con que si es viable o no el psicoanálisis en línea, como repito, nosotros desde Apola ya trabajábamos el psicoanálisis en línea con anterioridad, sin ningún tipo de problemas, y justamente porque tenemos un marco teórico que respalda el uso o el hacer psicoanálisis por internet, porque nosotros, como repito, no trabajamos con la bidimensionalidad, entonces nosotros entendemos al sujeto como un sujeto que es bidimensional porque se encuentra en el campo del lenguaje, ¿no? Entonces, el campo del lenguaje, justamente nosotros lo teorizamos, ¿no? Siguiendo la propuesta de Lacan, teorizamos el campo del lenguaje a partir de la física, con teoría de campos. Entonces, en teoría de campos, justamente lo que sucede en la historia de la física es que lo que antes se conocía como sistemas de referencia inercial, que era pues, cualquier sistema o cualquier punto en el que el físico quería llegar y hacer mediciones y comprobar pues sus ecuaciones matemáticas, etcétera. A partir del siglo XIX surgen varias teorías que están un poco desfasadas de la física newtoniana, que es una física tridimensional, y entonces se llega a la conceptualización del campo matemático, ¿no? Entonces el campo matemático, lo que se van a dar cuenta los físicos es que en estos campos lo que sucede es que más allá de que haya o no cuerpos tridimensionales en un campo, el mismo campo produce fenómenos físicos. Entonces, se llega a concluir que los fenómenos físicos se producen independientemente de que no haya cuerpos tridimensionales presentes en el campo. Entonces, si nosotros nos vamos a función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis, vamos a encontrar que Lacan articula el campo al lenguaje, ¿no? Él va a hablar del campo del lenguaje y la palabra como una función de ese campo, ¿no? Pero las nociones de campo y de funciones lo va a retomar de las ciencias físicas y de las ciencias matemáticas. Entonces, si Lacan está proponiendo un campo del lenguaje, a partir de la conceptualización del campo en física, entonces eso quiere decir que el campo del lenguaje está ahí independientemente de que haya el cuerpo biológico tal cual, ¿no? Presente, ahí tangible. Y entonces me parece que ese campo del lenguaje es con el que nosotros podríamos trabajar en un psicoanálisis por internet, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros vamos a trabajar con ese campo del lenguaje y las formas en que se articula ese campo del lenguaje a partir de la función de la palabra, ¿no? E incluso yo creo que más allá de la palabra, Lacan teoriza todavía un poco más, por ejemplo, en el Seminario 17, él habla de un discurso sin palabras, ¿no? Remitiendo justamente a toda su teoría del significante, que un significante no es equivalente a una palabra. Claro que una palabra puede ser un significante, ¿no? Pero el analista tiene que producir los significantes y a mí me parece en ese aspecto que se puede el psicoanálisis en línea, claro que sí, porque en el momento en el que nosotros nos conectamos, por ejemplo, es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? De que estamos todos, justamente nos podemos comunicar porque hay un campo de lenguaje y en ese campo de lenguaje nosotros estamos compartiendo ideas, puntos de vista, etcétera, pero o sea, no estamos negando que haya un cuerpo biológico tridimensional, porque
a final de cuentas lo que nosotros estamos viendo en la imagen es una imagen del cuerpo de cada quien, vaya, ¿no? Entonces no es que estemos negando eso, sino que simplemente, a diferencia, por ejemplo, del médico, que el médico obviamente no puede atender en línea, por ejemplo, si es un médico que tiene que revisar qué es lo que está pasando en el cuerpo, o pues obviamente él no va a poder atender en línea, ¿no? Porque tiene que revisar el cuerpo. Pero a diferencia de los médicos que sí trabajan con eso, los psicoanalistas en el momento que trabajamos con el campo del lenguaje, y el lenguaje es bidimensional, entonces me parece que se posibilita justamente utilizar dispositivos que tienen que ver con lo tecnológico para poder hacer psicoanálisis en línea. Perdón, sí, termino, esa es mi postura. Gracias, Rosy. Me emociono, perdón. No hay cuidado. Tonatiuh, ¿pudieras hacer algún comentario al respecto? Sí. Bueno, en primer lugar, creo que lo que dijo Rocío tiene sentido. En realidad a mí me sorprendió cuando empezó este debate a que algunos psicoanalistas de la orientación lacaniana estuvieran en contra del psicoanálisis a distancia, porque en efecto se sigue de las premisas que Lacan, al menos como lo planteó ella, propone, ¿no? No era necesario tener el cuerpo presente para poder trabajar con el lenguaje. Entonces, eso en realidad me llevaría a moverme un poco hacia atrás, porque esa es la pregunta interesante que a mí, cuando me proponen esto, fue lo primero que me llamó la atención, porque justamente, como bien dices, esto se puso de moda con esto de la pandemia. Sin embargo, no es un fenómeno nuevo. En realidad lleva varios años sucediendo. Y entonces justamente lo que surge a la luz es que pareciera que para algunos psicoanalistas, pues el horizonte de la subjetividad de su época lo rebasó. Porque si esto ya estaba pasando desde hace tiempo, ¿por qué hasta ahorita, que justamente esto explota, les explota en las manos, se comienzan a preguntar por este fenómeno? Es muy interesante y ahorita voy a tomar ese punto, pero regresando a la línea que planteas como eje rector, que dice, a la luz de una normalización de las relaciones, ¿cómo pensar el psicoanálisis a distancia? O si es posible a distancia, más bien, porque habría que tomar en cuenta que Freud menciona, pues desde muy temprano, que el psicoanálisis es una de las 3 profesiones imposibles. Entonces, pensar en la posibilidad del psicoanálisis a distancia estaría dejando de lado el hecho de que, pues de principio es imposible como tal. Entonces, más bien, habría que reformular la pregunta en qué tanto facilita o complicaría el ejercicio psicoanalítico dentro de su imposibilidad. Y aquí la cuestión prácticamente es que, pues, hay 2 rumbos a seguir prácticamente. O sea, uno es desde el punto de vista teórico, que fue lo que nos expuso ahorita Rocío, y el otro es desde el punto de vista práctico. Yo quisiera más bien resaltar por el momento la cuestión desde el punto de vista práctico, porque generalmente es lo que no se toma en consideración. Me explico. En general, cuando se dice que no es posible porque se requiere el cuerpo presente del analista para que pueda funcionar el dispositivo, se pierde de vista de que podríamos pensar prácticamente el 70% de la población no puede acudir al psicoanálisis. Entonces, la pregunta realmente, o la cuestión con el psicoanálisis a distancia por internet, es, a fin de cuentas, una cuestión de accesibilidad al psicoanálisis. Les traigo 2 ejemplos de mi práctica. Yo debo decir que cuando comencé con esta cuestión del psicoanálisis a distancia, pues fui muy renuente. Cuando me lo propusieron, obviamente yo dije, eso no se puede, así respondiendo con el dogma que uno siempre trae encima. Pero después lo pensé bien. Y de pronto resultó que estaba funcionando. Incluso yo tengo pacientes que son mexicanos, viven en Estados Unidos y trabajan en Estados Unidos. Y huelga decir que pues lo hacen de manera ilegal. Entonces ustedes saben que si uno es un inmigrante sin papeles en Estados Unidos, pues no puede ir al médico, porque si uno va al médico lo deporta. Entonces realmente se encuentra en una situación sumamente precaria. Y cuando llega esta demanda de análisis, obviamente yo la tomo, ¿no? Es como si hubiera dicho, no, ¿sabe qué? El psicoanálisis no se puede por internet, mejor tome un boleto de avión,
venga a la Ciudad de México y entonces se recuesta en el diván y podemos comenzar con un tratamiento. Pero la cuestión es que eso es radicalmente imposible, y así como él, hay muchos casos. Tengo otro paciente, por ejemplo, mexicano, se fue a viajar por Medio Oriente y de pronto le agarra la pandemia en Irán. Y pues cierran los aeropuertos, el ejército está en las calles, él por ser extranjero y dado que el virus es una cuestión de extranjeros, es completamente repudiado por la sociedad y también hace una demanda de análisis. Entonces, ¿cuál es la postura de un psicoanalista frente a estos casos tan extremos que de otra forma, pues hay gente que literalmente está sufriendo lejos de un lugar donde se puede hacer una terapia cara a cara, cuerpo a cuerpo, y considero que realmente pensar que el cuerpo es indispensable para llevar a cabo un tratamiento es una cuestión de clase, prácticamente, que cierra la puerta a un montón de personas que están justamente requiriendo un psicoanálisis, que están en condiciones completamente adversas y que por lo mismo no podrían, ya no digas tú ir a París a atenderse, o a Nueva York o a Buenos Aires, sino moverse del lugar en donde están. Entonces, finalmente, pensar que se requiere del cuerpo estaría reforzando nada más la idea de que el psicoanálisis es una práctica pequeña hamburguesa, que es solamente para aquellas personas que lo pueden pagar y que pueden desplazarse. Y por tanto se deja de lado al grueso de la población que por alguna cosa u otra no pueden hacerlo en este momento o en sus vidas. Pero también estoy pensando, por ejemplo, en un paciente que es de El Salvador. Él no puede cruzar la frontera. Entonces, ¿cómo poder lidiar con la cuestión de salud mental de una persona que no se puede mover de su sitio, independientemente del estado de excepción en el que nos encontramos? Y creo que justamente abrir esta cuestión implica volver más accesible el psicoanálisis a personas que no tienen, pues, para pagar 3 sesiones a la semana de $100 cada una, ¿no? Bueno, por el momento aquí dejo mi participación sobre este punto. Bien, gracias, Tonatiu. Te agradezco tu intervención. La idea es, vamos a comentar los 3 tópicos. Sabemos que el tiempo es un límite en el sentido de que es algo que finalmente no tendríamos dificultad para hacer una sesión de 24 horas, pero lo que sí entendemos es que cada uno tiene la dificultad de su tiempo propio, la exigencia de su hacer, y esa parte trataremos de respetarla. Bien, Omar, por favor te pido si puedes hacer algún comentario sobre ese primer tópico. Hola, sí, buenas tardes a todos. Me parece que los 2 comentarios anteriores ilustran de alguna manera algo que se ha esbozado, es decir, partir de una pregunta, y es el de ¿por qué no? No es no es necesario ir tan lejos como para no darse cuenta en el hecho de cómo en las redes sociales se intentan dar los 2 argumentos, ¿no? Tanto que es posible y otra como es imposible. Y ha resultado algo que cuando se da la pregunta sobre si es posible, hay razones teóricas que posibilitan pensarlo, ¿no? Y cuando se ha comentado, o al menos eso es lo que yo he visto, que no es posible, también se dice, y así lo digo, ¿no? Se dice que razones teóricas, pero al menos hasta el momento no las he notado, no las he leído. Y eso a mí me parece muy llamativo. En efecto, ¿no? Esto de si es psicoanálisis a distancia, habría que pensar también en términos sobre qué es la distancia, sobre qué es el tiempo, porque generalmente nuestra tradición occidental es medieval, para variar. Pero justamente en esa medida me parece que habría que interrogar varias cosas. La primera, el lugar que tiene el analista. La segunda, la forma en la que conceptualiza su quehacer. Y algo que me parece muy llamativo es cómo se ha dejado un poco de lado el hecho sobre el lugar del analizante o del paciente, ¿no? Aquí sé que hay una diferencia enorme, pero también hay que pensar que en este sentido hay otras prácticas que intentan hacerlo. Cognitivos conductuales que se han acercado a esta forma de recibir
pacientes y que indudablemente también tendrán sus razones, ¿no? Que difieren de gran forma de las que al psicoanálisis corresponden. En ese sentido, a la pregunta de si es posible pensarlo, a mí me parece que sí. La respuesta es un contundente sí. Y razones, no solamente, tal vez lo voy a dejar para la otra pregunta, sobre dos cosas que traigo tanto de Jacques Alain Miller, que era en qué sentido estamos pensando el quehacer del analista, pero no solamente a la luz de lo que podríamos pensar como subjetividad de la época, sino a las condiciones sociales y materiales que se nos presentan. Es decir, a mí me parece llamativo que uno de los puntos que salió a la luz hacia primera instancia fue el grito en el cielo, ¿no? La sorpresa que implicó que a partir de esto que nos exige retraernos del vínculo social, del lazo inmediato, ese grito que pareció de muchísima sorpresa de que ahora qué iba a suceder. Y esa condición que parecía inédita me resultó llamativa. ¿Por qué? Porque en efecto ya hace un momento Tonatiuh y Rocío citaban que ya se ha venido trabajando. El punto que me llama la atención es qué lugar se le está dando al hecho de una propuesta que no es nada nueva y que si incluso lo queremos pensar, está en Freud, están después de Freud y a la luz de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, primero, nada más voy a dejar aquí mi respuesta, es un rotundo sí, razones teóricas y prácticas las hay, y a partir de ahí, pues bueno, voy a comenzar a citar algunas otras cosas. Bien, gracias, Omar. Me toca a mí hacer algún comentario. Un punto que me ha parecido, que ha sostenido incluso varias formas de abordar la cuestión del problema de pensar o no pensar si es posible un psicoanálisis a distancia, es el hecho de qué concluye la gente, ¿no? De pronto es muy llamativo que la gente termina diciendo, seguramente pasa algo. Es decir, aunque estemos atravesados por una computadora, por una distancia particular, de ahí queda algo, que si bien no es psicoanálisis, algo ha de servir. Digo, es un comentario que a mí me parece que nos colocaría en una imprecisión terrible, en el sentido de que de alguna manera todos ostentamos tener un punto de vista, por no llamarlo posesión, en cuanto a lo que hacemos, en el quehacer que tenemos. Indudablemente, estos puntos que señalaban son muy importantes, ¿no? En el sentido de pensar, incluso alguna vez comentaba con alguna persona y le decía, me parece que usted coloca a nivel de accesorio lo que tendría que ver con la idea de un dispositivo. Son dos cosas diferentes. Pensar en todo lo que implica en un juego, digamos, muy intuitivo y imaginario en torno al hecho del tiempo para trasladarse, para estar ahí, para pagar la sesión, porque es otro de los elementos que se han trastocado. El pago de la sesión, los tiempos, las circunstancias que nos son ajenas y que dependen incluso de algo que es ajeno a nosotros como una red, ¿no? Y la pregunta es, ¿no? ¿Hay ahí o no transferencia? Entro al segundo punto. Primero, ¿cómo pensar un psicoanálisis solo como una mera condición que permite que dos personas se reúnan con un propósito? No quiero decir que sea el mismo propósito, pero que cada uno tendría un propósito. Y si nosotros vamos con detalle a pensar en los términos de qué es lo que se pretendería del lado de los dos, encontramos que, por supuesto que es posible pensar en que una sesión o varias sesiones puedan desarrollarse por esta vía. Sin embargo, el comentario yo lo introducía porque esta persona decía, señalaba, ¿cómo pensar una sesión sin el cuerpo del analista? ¿No? Ese punto donde nos extraviamos, nos perdemos de su respiración, de su olor. Y pensaba yo, ¿no es acaso de lo que habla de una condición transferencial? Que está puesta o colocada desde
quizá una queja o una demanda. No pretendo llegar a ese nivel, pero el punto que estaba en escena es, podríamos nosotros confundir lo que es un encuentro, como lo alude la fotografía que subí de Remedios Varo, que se llama Un encuentro, a un dispositivo. Si me parece que algo se ha problematizado a partir de Lacan y de toda la posibilidad de su articulación y su dilucidación con las ciencias modernas, es el punto de pensar en un otro escenario del psicoanálisis con respecto al dispositivo analítico o de la sesión analítica. No podríamos entonces dejar de considerar que lo que está en escena es una queja de la persona cuando realmente sabemos, y ya lo enunciaba Rocío y más tarde, por supuesto, Tonatiuh y Omar, que de lo que se trata es de una dimensión que coloca al analizante, al psicoanalizante, no al psicoanalizado, al psicoanalizante en una condición diferente. Me parece que un trabajo exhaustivo que se hace sobre eso tendría que ver con muchos de los aportes de algunos pensadores. Pero el punto que queda fuera es cómo pensar entonces el acto, si todo lo que parece atravesar una sesión dentro del dispositivo podría ser pensado como una serie de actos, ¿no? El acto que deviene del psicoanalizante, el acto que deviene del propio analista de aceptar, construir el análisis con el analizante, el acto mismo que hace un elemento diferencial al dispositivo de otro tipo de dispositivos, que es la palabra puesta a través del discurso, y el acto mismo de la interpretación. Pero para nosotros debemos reconocer claramente quizá dos puntos sobre los que debería descansar esta idea. Que si pensamos en el acto del dispositivo analítico, por supuesto que lleva inherentes algunos elementos. Y el fundamental me parece que es el de la transferencia. Es claro que la noción que podríamos situar en Freud de cuerpo, de la presencia física del analista con relación a la que plantea Lacan es muy distinta. Sin embargo, es indudable que si algo que sucede en torno a la transferencia, en torno al hecho de la interpretación y del dispositivo mismo, es sostenido por la función que hace el analista en el campo del lenguaje, como para representar al otro significante, al sujeto a partir de otro significante. Y dejaría yo como al aire algunas preguntas. No es en mucho lo que se hace en este campo, es decir, el campo de colocar a partir del discurso la palabra que es atravesada quizá por cables y por satélites, pero es el punto donde la palabra está construida y sostenida por vía de la transferencia. Bueno, si tuviera que concluir, diría, me parece que sí, hay que discutir muchísimo, pero me parece que el punto que tendríamos que considerar es que finalmente el hecho incluso de concebir la noción que tenemos de un otro rebasa toda referencia corpórea, y que es justamente lo que señalaba Lisbeth Rocío, ¿no? En el sentido de que el otro se constituye ahí, en una condición, yo diría, lógica, que rebasa toda condición corpórea. Entonces, bueno, yo pararía aquí ya por el tiempo. Pasamos al segundo tópico, ¿les parece bien? ¿Continuamos contigo, Lisbeth? Bien. El segundo tópico es cómo pensar el lugar del analista mediatizado por el tiempo-espacio y el dispositivo informático. Es una pregunta como más aguda, ¿no? Porque implica que podamos atrevernos a hablar incluso de esta cuestión del discurso informático, ¿no? Adelante, Lisbeth. Pero, a ver, ¿puedes repetir la pregunta de tiempo-espacio? ¿Cómo pensar el lugar del analista mediatizado por las nociones de tiempo-espacio
en un dispositivo informático. Ok. Va a aparecer por la compu y lo demás. Adelante, por favor. Pues yo diría, bueno, mi punto de vista es que el analista, bueno, hablas de la función del analista, ¿no? Bueno, hablas del lugar del analista y el analista es una función. Entonces, yo insisto demasiado en que, por ejemplo, si nos estamos planteando si es posible hacer psicoanálisis por internet, inclusive cualquier pregunta que se pueda plantear al respecto del psicoanálisis, lo primero que hay que diferenciar es la postura teórica a partir de la cual estamos respondiendo, ¿no? Porque no es lo mismo responder desde Freud, desde Lacan, desde Miller, inclusive desde el mismo Lacan, pues no es lo mismo responder desde la orientación lacaniana o, por ejemplo, desde mi postura, que es la de Apola, ¿no? Entonces es diferente. Entonces, insisto en que tiene que ver con el hecho de la postura teórica que cada quien sostiene y a partir de la cual se ejerce la práctica, ¿no? La clínica. Entonces, desde mi punto de vista, bueno, el lugar del analista es una función, primero que nada, ¿no? El analista es una función, porque el psicoanalista en el análisis lo que va a hacer es justamente a generar esas funciones, ¿no? Que se tienen que producir en un análisis. Entonces, si el analista es una función, yo creo que su lugar dentro de un análisis en línea no tendría que ver con su cuerpo biológico, insisto, ¿no? No niego que haya un cuerpo biológico, sin embargo, yo creo que en el psicoanálisis, en este psicoanálisis que estoy sosteniendo, no tendría nada que ver el cuerpo biológico con lo que mencionabas, por ejemplo, de lo que te comentaban, ¿no? De que cómo va a haber transferencias sin escuchar que el psicoanalista está respirando o sin oler pues el olor del analista. No sé hasta qué punto todo eso forme parte de la transferencia o desvíe, ¿no? Lo que realmente se trabaja en un análisis, ¿no? Porque, vaya, o sea, podemos decir claramente que uno de repente hace transferencia cuando ve a la persona de frente, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que anteriormente cuando yo estudiaba en la universidad, quienes eran mis analistas, tuve 2 analistas y pues yo los elegí porque me daban clase, entonces obviamente ahí estaba en juego algo del cuerpo, ¿no? Porque algo de su presencia corpórea. Pero, por ejemplo, en la actualidad yo hago, bueno, también llevo mi análisis y mi analista es de Buenos Aires, entonces, ahí no estuvo en juego la presencia corpórea del analista y desde ese punto de vista yo respondería, ¿no? Que, por ejemplo, en Lacan, cuando en su texto de la carta robada, él teoriza acerca de la presencia y la ausencia, y es cuando integra los signos de más menos, ¿no? Y entonces ahí Lacan habla de la presencia sin cuerpo biológico, porque Lacan mismo dice, a veces una ausencia es más presencia que una presencia biológica, ¿no? Entonces me parece que el lugar del analista estaría ahí en función de una presencia que nada tiene que ver con lo corporal. Vaya, o sea, que no se necesita estar corpóreamente porque, como repito, mi postura es que nosotros trabajamos con la bidimensionalidad. Entonces, eso estaría puesto, yo creo que es la mejor manera de observar, de darnos cuenta de esa bidimensionalidad es justamente en un psicoanálisis por internet, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo con mi analista nos vemos en Skype, pero a mis analizantes yo los atiendo por teléfono, por llamada telefónica. Entonces, pues a mí me parece que ahí es donde más podemos ver la bidimensionalidad, bueno, no verla, pero darnos cuenta de la bidimensionalidad con la que nosotros trabajamos, porque lo que está en escena, me parece, es el sujeto, tal cual, el sujeto en el campo del lenguaje y funcionando a partir de la palabra. Entonces me parece que ahí está, inclusive se nota más
pues con lo que nosotros trabajamos, la materialidad, Lacan le llamaba el materialismo significante, ¿no? Entonces me parece que es cuando más podemos darnos cuenta de cómo se concibe eso, ¿no? Que se perdió el 3D. Y ya para cerrar, lo único que diría es que obviamente estar en un dispositivo tecnológico hace que haya fallas, ¿no? Como por ejemplo ahorita que no me escuchaba o que yo no los escuchaba a ustedes, pero pues me parece que esas fallas son secundarias, ¿no? Y no tendrían que inmiscuirse dentro del análisis. Sabemos que eso puede suceder. Bien. Gracias, Rocío. Repetimos la ronda, por favor, Tonatiu, te pido algunas observaciones. Creo que esta pregunta justamente lo que abre es una discusión que al menos yo he escuchado que mucha gente, bueno, no mucha gente, algunas personas del campo que es de la orientación lacaniana evitan por completo, porque se les hace literalmente una estupidez y usan esa palabra, y es la diferencia que se establece entre la persona del psicoanalista y el analista. Esto es algo que aparece en Freud, o sea, él menciona que, bueno, está la persona del psicoanalista y obviamente es Lacan quien agarra y termina diciendo, bueno, el analista es una función, como estaban diciendo, ¿no? Pero del hecho de que sea en términos teóricos abstractos el analista una función, no borra tampoco del espectro el hecho de que también hay una persona que está ahí ocupando un lugar. Lo dijo Rocío con la manera en la cual comienza el análisis en la escuela. Hay un documental incluso de la AMP, que no me acuerdo cómo se llama, pero tiene que ver con las primeras sesiones del análisis o cómo se escoge un analista. Y una de las personas que entrevistan dice, yo en algún momento hago una cita con un psicoanalista, llego a su casa y todo está ordenado, todo está limpio. Y entonces a mí me da muy mala espina, pasa esa primera sesión y no regreso. Es decir, ni siquiera podemos pensar que ni siquiera escuchó lo que estaba diciendo el analista, sus intervenciones y demás. Ella llegó a un espacio físico, vio que todo estaba ordenado y limpio y decidió no regresar. Y después dice, bueno, entonces hice una cita con otro psicoanalista, llegué y el escritorio estaba lleno de libros, papeles, estaba sucio, y dije, aquí sí. Ni siquiera tuvo que acontecer un encuentro de palabra para que la persona decidiera con qué analista iban a analizarse. Esto entonces abre la perspectiva que bien apuntaste ahorita, que es hay que pensar la cuestión, sí, desde el punto de vista del psicoanalista, pero también desde el punto de vista del psicoanalizante, del analizante en realidad. Toda la teoría generalmente que se hace desde el punto de vista del analista, en general. O sea, no todo, pero en general se piensa desde el punto de vista del analista, qué es la función, cómo se interviene, cómo es un dispositivo, pero se presta poco interés a pensarlo desde el punto de vista del analizante. Y desde el punto de vista del analizante las cosas son mucho más cotidianas. Es también la cuestión. Pues, hablas un poco de qué pasa con la transferencia y hay que pensar que pues, la transferencia es una construcción del analizante. La función del analista ahí es manejarla, pero el hecho de que se establezca una transferencia lo hace el analizante. Entonces, si el consultorio está muy sucio, pues igual se va a establecer una transferencia independientemente de la función del analista. Esto tiene interés para lo que estamos hablando, porque entonces abre una brecha bien interesante. Y es un poco también lo que mencionaste que me pareció muy lindo, es ¿qué pasa entonces con la respiración del analista? ¿No? O sea, ahí estamos escuchando justamente una demanda muy específica, que es alguien que se está fijando en cómo está respirando su analista. Eso es algo completamente entendible para las personas, por ejemplo, de mi generación. Yo todavía nací en un mundo analógico, pero actualmente las cosas no funcionan así. O sea, justamente lo que yo he visto es que incluso tuve un caso que empecé un proceso de psicoanálisis con una persona que estaba en otro país viviendo. Todo se desenvolvió muy bien, mientras fue como por internet, pero cuando regresa a México hay un quiebre y dice, es que yo no quiero ir, porque todo estaba muy bien por internet, podemos continuar por internet. Y fue cuando dije, no, de cuervo presente, ¿no? Porque justo lo que sucede es que actualmente los millennials o centennials, como le llamen, son personas que nacen ya con la tecnología prácticamente imbrincada en sus cuerpos. Yo tengo un sobrino que todavía ni siquiera puede hablar y ya tiene celular.
Entonces, la manera en la cual la persona se está construyendo actualmente está muy relacionada con la manera en la cual se está pensando la tecnología. Entonces, un impedimento para alguien como yo, que le gusta todavía escuchar música de vinilos, es todo lo contrario para alguien que está acostumbrado a tener Spotify en su celular todo el tiempo. Entonces, no, más que contestar una pregunta de cómo debería de ser, habría que pensar que depende de la persona la manera en la cual se debe abordar la cuestión. Porque muchas personas realmente actualmente prefieren por chat. Yo no hago eso porque lo detesto, pero se sienten mucho más cómodas y establecen una transferencia por chat porque es la manera en la cual se han como desenvuelto en su vida. Y esto me llevaría como a la tercera pregunta, pero entonces lo guardo para hasta ese momento. Bien. Gracias, Tonatiu. Omar, por favor. Sí, bueno, voy a tratar de descomponer un poco la pregunta, pero como en partes, ¿no? Porque me parece que es una pregunta muy potente, ajá, como la potencia que ya señalaba. ¿Cómo pensar el lugar del analista, no? Ahí me parece que hay algo que ya está a priori y es justamente un lugar, ¿no? Un lugar podríamos pensarlo con una materialidad, ¿no? Como el lugar donde está el cesto, pero también podríamos señalar un lugar vacío, ¿no? Y esa condición de presencia y ausencia que está operando en la condición del analista me parece importante. La segunda es ese lugar mediatizado por el tiempo-espacio, eh, que nosotros situemos o que pensemos en términos de que algo está mediatizando ahí, tendríamos que pensarlo en los términos de las consecuencias que eso va a arrojar. Y después dice, y un dispositivo informático, ¿no? Mediatizado por el tiempo-espacio y un dispositivo informático. A mí me llama mucho la atención, y es muy común que haga esto, de preguntarme por la utilización de los conceptos. Tal vez ahí tengo alguna especie de contaminación filosófica o de algo ahí en mí, pero sí a mí me llama mucho la atención eso, ¿no? Cuando se habla de transferencia, ¿qué se está intentando decir con transferencia? ¿Qué se está intentando decir por analista, por psicoanálisis? Porque a partir de ahí podríamos especificar el campo entonces en el que vamos a trabajar. Pero justamente para pensar esto del lugar del analista, yo traje una cita que seguramente ya conocen muchos, que la vi en un video, la vi en dos, tres artículos y que me pareció importante porque justamente lo que se ve a través de esta cita es más bien una acusación, pero cuando yo la leía lo que pensaba es que hay que sacarla del lugar de la acusación y analizarla y evaluarla por sus consecuencias. Seguro ya la conocen, pero la voy a leer muy parcializada, ¿no? Es justamente de un tipo ya citado aquí que para muchos es innombrable, para otros no tanto, pero es de Jack Alan Miller, que es en su curso Los usos del lapso, el 17 de noviembre de 1999, justo algo que estábamos comentando. Se las quiero leer y a partir de ahí ya aporto algo más. En este texto, en este curso, Miller comenta, uno siempre se hace la pregunta, ¿y por qué no puedo hacer un análisis escrito si uno también puede interpretar y descifrar lo escrito? Si uno también puede interpretar y descifrar lo escrito, ¿por qué no puede uno hacer análisis por teléfono? Si al menos uno tiene la voz y luego mañana tendremos la imagen, ¿por qué no se hace análisis en videoconferencia, un videopsicoanálisis? Y esto es lo importante, porque de aquí me parece que se ilustran todas las consecuencias y de alguna u otra manera creo que esto es lo que se ha sentado como en el sentido común psicoanalítico. Y se entienda sentido común con toda la potencia de esa palabra, ¿no? El sentido común. Es porque es necesario, responde Miller, que el analista ponga su cuerpo allí. Él o ella deberá poner su cuerpo allí para representar la parte no simbolizable. Fíjense cómo entonces la condición del cuerpo ya aparece como algo de carácter de tres dimensiones, que iría totalmente en contra de lo que Rocío citaba hace un momento, ¿no? Del sujeto en la bidimensionalidad. Pero esto es corpóreo, así como lo está planteando Miller. Y después dice, para representar la parte no simbolizable, la tecnología está en el lado anticipatorio del milenio. La tecnología nos permite estar ahí sin el cuerpo, es verdad, pero estar allí sin el cuerpo no es estar allí. Y
justamente cuando leía eso, lo que yo pensaba es que antes de pensarlo como en los términos de una acusación, habría que pensar en los términos de los efectos. ¿Por qué? Porque las razones teóricas que se han intentado dar o de por qué no es posible, aluden estrictamente a condiciones fenomenológicas, aluden estrictamente a condiciones corpóreas, sustanciales. Y eso me parece que también habría que problematizarlo. ¿Por qué? Porque si en última instancia tratamos de reducir todo en materia corpórea, tratamos de reducir todo en manera de la tridimensionalidad, estaríamos muy lejos de pensar cuál es el sujeto del psicoanálisis, cuál es el tema del psicoanálisis, pensar la diferencia radical que hay entre palabra y significante, y obviamente estaríamos totalmente lejanos de pensar cuál sería entonces la función del analista, porque si está mediatizado entonces o no por un dispositivo informático, pues al menos en esos términos, sí, bien es cierto, hay un teléfono, hay una pantalla, hay una tablet, no sé, pero lo que se produce como efecto de esa mediatización entre uno y otro, justamente está algo que es totalmente insustancial y no podría pensar, ¿no? Entonces voy a dejar hasta aquí, ya se me acabó el tiempo, y responderé más con la tercera pregunta, que ya me parece que apunta a otras cosas. Bien, gracias, Omar. Bien, voy yo y antes de hacer algún comentario me parece indispensable hacer una precisión. Y la primera precisión que tendría que hacer es que, por supuesto, este segundo tópico lo plantea a partir de ese comentario de la persona de Mérida, porque el punto que él ponía sobre la mesa era ese, ¿no? Cómo escuchar la respiración, cómo saber de su olor, cómo saber de esa entonación que hace. Me parece que la entonación, esa sí podríamos pensarla en los términos de lo que se hace, ¿no? Y quizá las preguntas desde ese lugar, digamos, o los tópicos los recojo desde esa condición en la que el analizante vive una realidad diferente. Quizá para nosotros no sea algo tan desconocido, porque sabemos desde hace tiempo, ¿no? Que la práctica del psicoanálisis en línea, ¿no? Por darle un nombre, ¿no? Es algo que se viene practicando desde hace tiempo y por muchas personas, ¿no? Y está bien. El punto que yo convocaba era en los términos de cómo pensar eso. Por ejemplo, me parece que indudablemente la cuestión de pensar el analista como una función es algo elemental. Pero hay también una condición que hace que el analista ya en el curso de la construcción de un análisis avanzado, ¿no? Por supuesto, le sea inherente o más bien haya manejado adecuadamente una condición transferencial con el analizante. Por lo tanto, quizá el brinco a una condición informática no ocuparía mucha diferencia. Primero, porque ejerce una función, pero segundo, también porque tiene un lugar. Recordemos que en mucho la cuestión del lugar que se plantea tendría que ver con los momentos lógicos en que el analista ocupa el lugar del gran otro, el lugar de los significantes, ¿no? El lugar un poco orientado a esta cuestión de ser el receptor de la demanda de algo. Y es justamente esa operación que deriva de una función que hace que el analista pueda dar consistencia, y no me refiero a una consistencia estrictamente imaginaria, cambio la palabra, pueda dar soporte a la escucha del analizante. Si de algo pudiéramos pensar que el analista debe sostener ahí dentro del dispositivo, por supuesto que es la escucha. Porque es a partir de esa escucha que entonces se genera la relación a partir del discurso, de los significantes, ¿no? Y de incluso la forma en que se intenta asumir intuitivamente todo lo que deviene a partir de su propio saber y de la puesta en escena, de las preguntas que van constituyendo demandas. El punto quizá que tuviéramos que pensar y que a mí me parece que sería relevante en este segundo tópico es de qué analizantes hablamos. Me parece que no encajan en la misma condición un analista que ya lleva tiempo construyendo su análisis
que un analista que desea iniciar un análisis. Es decir, el impacto que tiene esto, y sobre todo en relación con el analista, es algo que configura gran parte de todas estas operaciones que derivan de funciones más o menos lógicas matemáticas, donde se da la posibilidad de establecer, ser significado por otro, ¿no? De colocar la palabra en el lugar y en el momento adecuado, incluso de sujetarse a los cortes. Recuerdo que en este video que yo comentaba, que había visto de otras personas, decían, no es lo mismo calibrar el impacto que tiene la palabra del analista cuando hace una escansión. ¿Cómo lo haría vía informática? Apaga el monitor, baja el volumen. ¿Sí me explico? Pero es una parte que indudablemente, desde la perspectiva, lo diré de esta manera, de algunos analistas, lo están leyendo desde la lectura del propio analizante. Es decir, el analista, entendemos que pasó también por una posición de analizante, pero desde ese lugar es que entonces pretenden explicar lo que sería estrictamente el dispositivo analítico y todo lo que de ello emana a partir de la posición y la condición lógica en que ese dispositivo cobra una importancia para el analizante. Y es el punto que a mí me parece importante revelar, porque si bien es cierto, para mí no es tan importante, por lo menos en ese contexto, la cuestión de la respiración, de la sudoración, más que como elementos que pueden estar asociados a una significación y que pueden ser dignos de abordarse, ¿no? Me parece que eso no demerita otras cosas. La transferencia está dada en la condición en la que el analizante puede hacer de la palabra un elemento de construcción. Y desde ese lugar yo diría, no habría ningún límite. Lejos de la posición, y a propósito del comentario que haces de la cita de Miller, me parece que indudablemente si nosotros comparamos el contenido del seminario 15, ¿no?, del acto analítico con lo que dice Miller, hay una distancia terrible, hay una distancia enorme que no se podrían acercar, ¿no? Entonces me parece que ese problema tendríamos que no solo darle el dedazo que permita una opinión muy general, sino situar la particularidad de cada caso, situar la particularidad del momento en el que se está construyendo un análisis y situar la condición en la que la transferencia tendrá que estar. No hay posibilidad de que la transferencia acabe, ¿no? Sencillamente por el hecho de que la transferencia obedece a una condición binaria del sujeto, muy inicial, que tiene que ver con su rasgo binario. Es decir, hará transferencia por todos lados. Pero nosotros sabemos que esa condición que para el dispositivo analítico opera a partir de la transferencia es en la medida en que revela una realidad inconsciente. ¿Sí? Bien, yo también paro aquí mi comentario, pues si no me paso demasiado. Y vamos con el tercer tópico. ¿Les parece bien, Lisbeth? Permíteme un segundo. El tercer tópico apuntaría a lo siguiente. A tratar de solicitarles alguna reflexión, algún comentario sobre el hecho de que si podrían existir argumentos en el campo psicoanalítico para situar propuestas que permitan dar luz sobre la posibilidad o imposibilidad de un psicoanálisis en línea. Creo que es algo que ya se ha venido repitiendo, pero si pudiéramos hacer quizá alguna alusión a algunas categorías generales, pero teóricas, donde podríamos pensar que la condición la situación del analista obedece más bien a una lógica de otro tipo, a una condición de función matemática, a una condición propiamente en la que se instaura un proceso no de intersubjetividad, pero sí que permite que la subjetividad del analizante esté en escena. Entonces, esa es la pregunta. Si existen argumentos más o menos formales en el campo psicoanalítico que permitan situar una reflexión sobre la factibilidad o no factibilidad de un análisis en línea.
un psicoanálisis en línea. Por favor, Rocío. Ok, bueno, cuando mencionabas de qué analizantes hablamos y sobre la particularidad del caso, eso me parece pues muy importante, ¿no? Porque tampoco podríamos generalizar que para todos los casos va a funcionar un psicoanálisis en línea, ¿no? En ese aspecto estoy pues de acuerdo. Sin embargo, por ejemplo, una de las discusiones que nosotros sosteníamos en Apola era, hablando sobre eso, si era posible hacer psicoanálisis en línea con pacientes con una estructura más psicótica. Entonces, sorpresa fue, por ejemplo, que en una de esas discusiones hablaba un compañero y nos narraba una historia de un paciente que él atendía en una clínica psiquiátrica, y que bueno, por la pandemia suspendieron actividades y entonces cada cual tenía que seguir con su trabajo a partir de los dispositivos tecnológicos, ¿no? Entonces él pues comentaba, ¿no? Que era para él, pensaba que no iba a funcionar justamente porque se trataba de pacientes pues, con una estructura psicótica. Y en ese aspecto, por ejemplo, nos decía, bueno, mi sorpresa fue la siguiente. Cuando yo les habilito a mis analizantes que me escriban al WhatsApp, que me manden un correo, para que no sea solamente estar hablando, ¿no? en una videollamada, sino que también tengan oportunidad de escribirme si algo pasaba. Y la sorpresa fue que el paciente mejoró, o sea, tuvo una mejora muy marcada. ¿Por qué? Porque el hecho de ahora atenderse por vía WhatsApp hacía que se produjo una exigencia hacia el lenguaje de poder articular las palabras en un discurso escrito para hacerse entender al analista. Entonces, ahí hubo una mejora pues bastante grande para este analizante y la sorpresa fue para el analista, ¿no? Entonces, yo creo que habría que abrir un poquito más nuestro pensamiento para saber, pues también, qué usos puede haber en un psicoanálisis en línea, ¿no? Me parece que es una propuesta, si bien se ha venido practicando desde hace tiempo, ahora con la pandemia se ha extendido más y entonces es una propuesta que hay que trabajar bien, ¿no? Y ahora los argumentos para las propuestas que puedan dar a luz la posibilidad o imposibilidad de hacer psicoanálisis en línea, de acuerdo a la época, pues yo diría que, bueno, yo sigo sosteniendo que es posible realizar psicoanálisis en línea y me parece que esto ayudaría incluso a que el psicoanálisis como disciplina pueda tener una presencia mayor en la época, ¿no? Porque me parece que el psicoanálisis, si bien venía, por ejemplo, desde Freud, ¿no? El psicoanálisis venía subiendo, digamos, venía teniendo una presencia muy buena en el campo de las disciplinas, pues me parece que ha decaído bastante y me parece que es una oportunidad de que el psicoanálisis extienda, ¿no? Sus fronteras y la gente pues lo conozca más. Entonces, los argumentos que doy sería, no sé, me sigo refiriendo al marco teórico, me parece muy indispensable y me parece que la teoría de Lacan propone toda una teoría a partir de la cual se puede pensar el psicoanálisis en línea con sus conceptualizaciones, como lo que venía mencionando, ¿no? El sujeto, el analista, etcétera. Entonces me parece que Lacan da toda una teoría por la cual sí es viable un psicoanálisis en línea. Y creo que esos argumentos son suficientes, o quizá no sé. Y yo creo que la subjetividad del analizante sigue estando ahí, ¿no? No creo que la subjetividad se vea, digamos, un poco apagada por una cuestión tecnológica. Y pues lo que dejaría, que sí me gustaría, pues, volver a resaltar es el caso por caso, o sea, tampoco podemos generalizar una propuesta que abarque a todos los sujetos, ¿no? Me parece que ahí tiene que ver el caso por caso, habrá gente que sí quiera tener un psicoanálisis en línea, habrá gente que no, ¿no? Que habrá gente que diga, no, es que yo necesito la presencia corpórea del analista, y bueno, tampoco está mal, ¿no? También, pues,
están esos dos puntos de vista. Entonces, pues, tendría que ver el caso por caso. Eso sería todo. Fernando, creo que estás hablando, pero tienes el micrófono desactivado. Perdón, me disculpo. Terminando esta sección de los 3 tópicos, la idea sería abrir el espacio para que la gente que ha asistido pudiera preguntar algo y que lo dirija a quien considere que quiere poner en tela de juicio. ¿Ok? Bien, Tonatiuh, gracias. Sobre la cuestión como teórica que plantea argumentos que digan que si es viable o no viable, creo que hemos hablado mucho a lo largo de esta sesión. Incluso también creo que estamos como muy de acuerdo en muchos aspectos, lo cual me lleva a pensar más bien otra cosa. Y es que en este tipo de preguntas, como que las respuestas tajantes y absolutas son aquellas que más atención debe de llamar. Por ejemplo, ¿no? Digo, sí, es viable, hay ciertos problemas, ¿no? Pero es esta cuestión que acabas de leer, de Millet, de que dice tajantemente no, porque se requiere del cuerpo presente para simbolizar, no, para representar aquello que no es simbolizable, es un tajante no. Y en tanto que un tajante no, creo que tiene cosas detrás. Y lo que estaba pensando prácticamente en términos como materiales, que es lo que a mí más me gusta como pensar, es como por ejemplo recordar cuando comienza la fotografía digital y le preguntan a los directivos de Kodak que si ellos van a empezar a trabajar con fotografía digital y ellos dicen no, porque a la gente le va a seguir gustando tener fotografías físicas que sean con rollos, que tengan que ver con una cuestión más análoga y porque eso jamás va a dejar de existir, entonces apostarle a lo digital sería un sinsentido. Pasaron unos años y Kodak se fue a la ruina. Entonces, creo que un poco lo que va por aquí tiene que ver con el hecho de que, en efecto, el psicoanálisis por Internet posibilita que sea mucho más accesible, lo cual en términos materiales implica pues, que les están comiendo el mandado, para decirlo coloquialmente. Entonces, cuando justamente la gente que comienza un psicoanálisis va a empezar a tomar otras vías para poder acceder a él y no el cuerpo presente, todos estos analistas que están como ya en la cúspide de su carrera y que tienen unas listas de espera enormes, pues van a empezar a tener menos pacientes. Y eso va a implicar obviamente que en términos económicos van a perder poder. Creo que gran parte de todo esto tiene que ver con el hecho de cómo justamente uno va a resguardar o no un campo, literalmente, de negocio. Si uno dice, si desde las grandes cúpulas se dice sí se puede, entonces se va a expandir todo. Si desde las grandes cúpulas se dice no se puede, entonces sigue conteniendo realmente todo el campo. Y creo que por eso es muy tramposo. Es muy, muy tramposo. Porque yo puedo entender esto de Miller, creo que tiene razón en el sentido de que tal vez para él, en su momento, justamente él requirió de la presencia corpórea del analista para poder representar lo que no es simbolizable. Pero eso sería como decir o pensar que es la única manera de hacerlo. O como que si el ser humano no pudiera hacerlo de otra manera. O sea, como si la vía que él tuvo para poder acceder a ello fuese la única vía y no existieran otras formas. Cuando yo creo que justamente hay algo que lo más humano que existe es la búsqueda de sentido. Y si no está ahí el analista prestando su cuerpo para poder representar lo que no es simbolizable, uno va a encontrar cualquier cosa. Y cualquier cosa puede significar el hecho de cómo viene vestido, o el hecho de que si se hace por Skype, por FaceTime o por Google Hangouts. O sea, va a haber toda una serie de cuestiones que van a justamente permitir que eso no simbolizable se represente. En términos físicos, incluso hasta la computadora, el lugar, cualquier cosa. No tiene que ser necesariamente el cuerpo del analista. Y bueno, nada más quería dejar este comentario para la discusión. Bien, gracias. Bien, Omar, te invito a que Bien. pongas el micrófono, ¿verdad? Sí, bien,
Sí, justamente algo de lo que intentaba señalar en el comentario anterior era cómo ciertas concepciones particulares se vuelven una cosmovisión y a partir de ahí sí, ya habríamos de pensar en los grandes problemas que arroja eso, ¿no? Porque no es la única cosmovisión que hay, ¿no? Es decir, hay otro tipo de cosmovisiones que han devenido de la particularidad y que a mí me parece muy llamativo cómo se masifican. Eh, y en ese sentido, tal vez voy a decir algo que no sé si estén de acuerdo o no, pero me parece que hay un alto nivel de conservadurismo en el medio psicoanalítico, en el campo psicoanalítico. Me parece que se tiende muy fuertemente a ser conservador, a ser muy marginal en el campo y que en ese sentido, pues obviamente limita cualquier posibilidad de diálogo. Leyendo algunos textos que se han publicado, al menos en México, después de 1970 hasta hasta el 1990, 95, es notable ver el lugar que le dan al analista, es notable ver el lugar que le dan al analizante y cómo, esta es una impresión muy personal, cómo al menos se deja ver claramente que se suele tender a conservar algo como de carácter religioso. Y a mí me parece altamente peligroso. Justamente ahorita que escuchaba a Tonatiuh, pensaba en esto de las grandes cúpulas y que comúnmente se suele llamar vacas sagradas, ¿no? No sé ni por qué vaca ni por qué sagrada, pero sí, sí, en la medida en que en algún momento se le canoniza a alguien y a partir de lo que él diga, todos los demás se orientan, ¿no? Y esto se da por una identificación bastante rara que sucede o puede suceder en cualquier grupo psicoanalítico. Entonces, justamente aludiendo a esta tercera pregunta, me parece que las razones teóricas o las razones están ahí, están presentes. Hubiera sido bastante bueno que se pusiera a alguien, ¿no? Para ver por qué, pero señalaría algo que estaba notando cuando los escuchaba. Ahora que citaban la carta robada, recordé algo que se habla ahí y es sobre la política del avestruz. Hay una parte ahí en la carta robada justamente y que me parece que alude a, al menos cuando se escribió ese texto y que me parece que no es ajeno a lo que estamos viviendo actual, es que el analista parece esconder la cabeza como un avestruz, ¿no? Y se cierra a la posibilidad. El otro fue justamente el conservadurismo psicoanalítico y dos cosas que a mí me parecen fundamentales. Y esto, pues, obviamente tiene que ver con un interés muy particular. Conocer de la historia del movimiento psicoanalítico. ¿Por qué digo esto, no? Si bien es cierto que ya se habló de las razones que hay, este punto me parece que es una razón que podría introducirse. ¿Por qué? Porque me parece que en la medida que conozcamos de qué manera ha devenido el psicoanálisis tal como la práctica que conocemos hoy en día y que de una u otra manera ha sido altamente cuestionada, permite ver cuáles han sido los esbozos que han arrojado muchos psicoanalistas y que se han mantenido en secreto, que se han marginado justamente por la política del avestruz. Y otro que esto ya es así enteramente de mi cosecha, partiendo de la idea de que sí es posible, de que sí haya los argumentos en el campo psicoanalítico para pensar esto a distancia, es leer a los heterodoxos, es decir, a aquellos que se marginan, que se alejan un poco de las cúpulas, que, que critican fuertemente a la religiosidad psicoanalítica, para ver por qué se da una escisión de esa manera. Y porque si bien sabemos que Lacan fue un heterodoxo, pues habría que pensar también que Fromm fue expulsado de la IPA. Hay razones distintas, pero el problema es en cómo se apropiaron de eso que ellos decían y que en ese sentido me parece que al menos a la luz de lo que estamos pasando hoy, que obviamente no va a ser, no va a volver a ser igual, o sea, creo que sí tendríamos que marcar un antes y un después de lo que está sucediendo, ver de qué manera ser o dejar de ser tan conservadores y abrirla a la discusión. Entonces, un último comentario, algo que me pareció llamativo después de lo que empieza a suceder con este virus, es que las discusiones giraban en torno a dentro de las mismas sociedades psicoanalíticas, ¿no? Es decir, una discusión de tal lado, otra discusión de tal lado, antes de pensar en abrir la discusión con otras, pues no sé si decir escuelas o otros círculos,
Pero a mí me pareció muy sintomático eso y que es algo que habría que cuestionar. Ese es mi comentario hasta ahorita. Bien, gracias, Omar. Sí, recordaba yo así de paso ahorita que tú hablabas, que justamente en uno de esos videos que escuchaba yo, la pregunta era como jerarquizada, en el sentido de si estos problemas están vinculados a pensar la posibilidad de un psicoanálisis con adultos, ¿cuál es entonces la perspectiva que deberían tomar en relación a un psicoanálisis con niños? ¿No? Es decir, eso abriría un tope. Y el punto que me parece que se revierte, incluso casi de manera moebiana, es que justamente el límite y dar cuenta de ese límite es lo que permite abrir la posibilidad de otros discursos y hacer interlocutor a otros discursos. Pero ¿cómo pensar entonces la condición entonces de un niño? Diría esa persona. Y desde ahí la respuesta fue, pues yo prefiero callar, ¿no? No estoy ni a favor ni en contra. Me parece que esa es una postura que tendría que ser un poco más intolerante, ¿no? Pensada en los términos de intolerancia, la respuesta que se tuviera que dar. Porque esto lo ocupo como una especie de introducción en los términos de pensar si hay argumentos o no. Por supuesto que desde la perspectiva en la que he intentado formarme y sigo formándome y trataré de formarme toda la vida, es con el hecho de estar colocado en el convencimiento de que hay algo que de alguna manera seduce en la propuesta, por ejemplo, de la escuela francesa, particularmente Lacan, pero hay algo que también abre la posibilidad de cuestionar algunos elementos de Lacan. ¿Sí? Si algo nos muestra ahí justamente Lacan, es que en la medida en que hay un punto de referencia, incluso desde la lógica muy diferente entre Freud y Lacan, abre la posibilidad para que Lacan señale que hay errores. Y bueno, el punto que quería colocar sobre la mesa tiene que ver con esto. O sea, indudablemente, toda la propuesta de Lacan a veces ha sido pensada e incluso cuestionada a la luz de si no es un delirio de Lacan, ¿no? Si no tendría que ver con una posición un tanto en la que hubiera un ir y devenir en los términos de una psicosis, pero me parece que no. Y de algo estoy convencido, es que la locura aporta mucho, ¿no? Es decir, algo del orden de la locura permite cuestionar aquello que se sucede en los términos de una normalización. Y dentro de ello está el deseo. Y ese punto me parece un elemento relevante. Me parece que Lacan parte de muchos elementos en los que puede tomar como reflexión para replantear toda una fundamentación en torno a lo que es el análisis, la práctica del psicoanálisis, lejos, y no quiere decir que no importe, pero digo, por el momento lejos de toda la problemática que se había desatado en la IPA después de la muerte de Freud. Pero eso es lo que le permite argumentar algo. Y a diferencia de algunos elementos que han sucedido históricamente en esta condición que tendría que ver con el conocimiento y el logos, me parece que la posición clara de Lacan es no taponar nada. Hay una pregunta por el sujeto que se abre a partir de Freud. Una pregunta que viene a tambalear muchos elementos. Y la mayoría de las veces cuando esas respuestas que hay a esa pregunta se pueden visualizar como subversivas, lo mejor es taponarlas, callarlas. Lacan no calla. Y me parece que el punto que coloca como elemental y que yo rescataría para pensar esta idea de la posibilidad del psicoanálisis en línea o informático, o diría Miller, el videopsicoanálisis, tiene que ver con el hecho de que introduce, a partir de una serie de argumentos matemáticos y lógicos, que en el psicoanálisis es el punto esencial, que permite sostener mucho de lo que sucede a nivel del otro, de la transferencia del lenguaje, es una relación de otredad.
Y aun cuando un psicoanálisis pueda construirse y sostenerse en línea, me parece que todos los fenómenos y operaciones, o diría a partir de lo que señalaba Lisbeth, de todas las funciones que operan, tiene que ver con una noción muy clara, donde el discurso, incluso la apariencia física, atravesada por una cuestión transferencial, no tendría ningún argumento en contra para pensar que se sostiene una relación de otredad. Y que en esta relación de otredad es por añadidura una condición necesaria que el deseo opere para sostener ese lazo social. Y se puede sostener en los términos de un dispositivo analítico, de una relación. Digo, por aquí se le habla al amor de nuestra vida, ¿no? Y no tenemos ningún vínculo coital, pero por aquí nos seguimos fascinando, ¿no? Por el otro, ¿no? Entonces, me parece que por ahí no habría ningún argumento que, a menos que recurriéramos a una condición meramente ontologizada, ¿no? De pensar que el cuerpo, la noción, la respiración, el olor, el pago, el dolor que implica abrir la cartera o el monedero para pagar, pero ese es el punto donde yo decía, ¿no? De pronto parece que colocan muchos accesorios que más que pensarse como un argumento que sostenga una crítica formal, me parecería que sería una queja por una condición transferencial. Entonces, bien, con esto yo termino mi intervención en esto último y pues invitamos al auditorio. ¿Puedo tomar la palabra rapidísimo? Adelante. Para responder a lo que decía Omar, porque yo pensé que era como muy evidente, pero no, al parecer no fue. Entonces, en términos teóricos, ¿por qué sí sería viable? Yo te podría decir que primero hay que definir qué sería el psicoanálisis, y en términos freudianos, pues sabemos que es un método para indagar procesos inconscientes, un tratamiento de cuestiones de neurosis y una teoría justamente que se surge a partir de esas dos premisas. ¿Y qué sería realmente esta cuestión como en términos prácticos? Pues tiene que ver con la utilización de la técnica, que es la asociación libre, el manejo de la transferencia y con la cuestión de poder lidiar con las resistencias. En términos teóricos, yo creo que es muy viable que esto suceda por Internet. Creo que más bien entonces la pregunta tendría que ser si todo analista está habilitado para poder realizarlo y más bien si tiene la pericia para poder hacerlo por Internet o no. Pero en términos teóricos, si se cumplen estas cuestiones de asociación libre, transferencia y resistencias, por Internet es viable y no habría ningún problema. Y bueno, ya. Bien, gracias, Tonatiu. Bien, ahora invitamos al auditorio que Me parece que Jesús quería opinar. Por ahí estaba Jesús y escribió. Jesús. Sí, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Dios, Jesús, ¿cómo estás? Saludos. Gusto en saludarles. Voy a poner la lucecita porque si no me veo muy opaco. Entonces ya no sé ni cómo me pueda ver. Miren, ahí no estoy. Entonces, bueno, hay que hacer como toda la performance para verse. En fin, bueno, buenas noches a todas, todos. Fernando, Omar, bueno, y a los demás porque son un montón, así que me da gusto. Los estaba escuchando y me quedaba pensando en un detalle, sobre todo porque sí ha habido un posicionamiento claro a nivel del rechazo del psicoanálisis a distancia, ha sido particularmente desde pues la orientación lacaniana, o sea, lo que enarbola la causa Miller en ese sentido. Ya leyó de Usos del Lapso, Omar, un texto. Hay otra referencia a un curso que pues, se puede traducir como Cosas de Fineza en Psicoanálisis. Es un curso más reciente, o sea que quiere decir que es una posición sostenida a lo largo de todo esto. Se tradujo, o al menos se publicó como Sutilezas Analíticas. Y la frase sería tal cual, para quien tenga el libro en la página 250. Cuando pensamos que son todos sujetos del significante, resulta simple, se hacen análisis por teléfono. Se ríen, es que ustedes son buenos parisinos, buenos francesitos. El análisis por teléfono se practica en nombre de Lacan. De sujeto del significante a sujeto del significante. He recuperado a algunos de los que fueron pasados por esa trituradora y puedo decirles que no cuenta para nada.
no existe. O sea, esto está con signos de admiración. O sea, no es que lo esté exagerando, o sea, le estoy dando el matiz del texto. O sea, el énfasis está, he recuperado algunos de los que fueron pasados por esa trituradora. Y puedo decirles que no cuenta, no existe. Es una broma mala. Qué lástima. Imaginen al campo que se nos abriría por internet. Es una posición muy rara, es muy confusa, como confuso es Miller, y como cambia de criterio, como cambia las décadas. Es muy raro leer a la Miller del 80 y Miller del 2016, es muy distinto, muy, muy distinto. Pero bueno, habrá quien se dedique a hacer una hora de Miller en su momento, no me extrañaría. Pero esto lo señalo porque pues también se enarbola en una política de escuela. Además, Escuela 1, conocida como la MP, funciona de una característica muy particular. Funciona a partir de un análisis que corresponde a una política centralista, como muchas políticas de escuela son centralistas. Ejemplo, el École Lacanien, que requiere de estar visitando al menos la sede central en Francia, por eso el nombre todavía se respeta el nombre propio, ¿sí? École Lacanien de Psychanalyse, para visitarla allá. Esta política también, bueno, quizá no necesariamente se reproduce entre analistas y analizantes, pero sí se reproduce tal cual en la política de la MP. ¿Cómo ocurre? Bueno, pues la gente se tiene que analizar, tiene que ir a ver analistas. Y normalmente acostumbran el análisis por trozos, por etapas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Y esto pasa mucho en el referente argentino, analistas argentinos que viajan a París a analizarse con Éric Laurent, con Miller, digamos, con la persona un poco más conocida en la escuela, y a partir de ahí pueden tener incluso, me atrevo a decirlo así, cierto ámbito importante dentro de la misma escuela. Un término que me parece llamativo, pues. Entonces, se entiende mucho que defiendan lo real del cuerpo, se entiende mucho que defiendan la presencia, porque también han creado una política de escuela que se basa en esa presencia. Ahora, bueno, pues hay diálogos y debates. Me parece que los colegas argentinos afiliados a la MP son un poco más receptivos en ese sentido. Me parece que la lectura latinoamericana, más allá de la escuela 1, puede ser más sensible a estas cuestiones. Pero me parece que la escuela francesa, o la derivación francesa, en su profundo amor a la cuna, deciden respetar esa situación, ¿no? Entonces, eso también hace que tenga una política de lectura y que sea bastante clara y bastante manifiesta en ese sentido, en función de qué se entiende. Porque de entrada, al menos mi posición, lo que quería comentar, psicoanálisis a distancia, ¿por qué no? O sea, sería la pregunta. O sea, si estamos buscando cualquier medio, o sea, se puede buscar por WhatsApp, yo he hablado con gente por WhatsApp, independientemente, y luego pasar Skype y luego presencia, o sea, han sido diferentes formas, pero creo que eso responde a la plasticidad de lo que se está tratando de conformar. Entonces, para el caso, me llama la atención el rotundo no en función de este asunto. Y eso que independientemente de muchas cosas, ¿no? Me quedo pensando en sí poblaciones las que hay que hacer más ejercicios, ¿no? Por ejemplo, la población infantil, que se ha hablado mucho de la presencia y el cuerpo, el trabajo con niños, en el trabajo con autismo, o sea, que se piensa esto, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer una experiencia plástica de lo virtual. ¿Sí? Así como tampoco tenemos una experiencia plástica para jugar con niños. O sea, a veces hay que reconocerlo, nuestro cuerpo es muy rígido a veces cuando queremos jugar con un niño. O sea, se trata de generar esa experiencia plástica, incluso en presencia, ¿eh? Así como también podemos ser profundamente cerrados a la hora de querer llevar todo. Pues me acuerdo, curso, una charla que hubo por ahí con respecto a una posición de Lacan, llamamos Lacan para niños. La idea era cómo pensar otras figuras que no fueran necesariamente el juego. Entonces hay intervenciones que propone, no sé, Marisa Punta de Rodulfo, para trabajar con una interpretación basada en lo escrito, en el garabato, no necesariamente en el garabato winnicottiano. Es como una intervención en la plástica del dibujo. Fíjense, es otra cuestión. Dolto, que habla del modelado. Ok, es una intervención dentro del modelado que también está relacionado no solo con las palabras. Entonces, bueno, a lo que quiero decir esto es cómo se puede generar una experiencia plástica de lo virtual. Yo recuerdo hace poco tuvimos en Joy que Esteban Levin, que nos hablaba con unas marionetitas y cómo jugaba con los niños y corría en una videollamada con un niño.
Sí, por favor, si alguien quiere preguntar. Me parece que había algunas Ay, preguntas. hace mucho calor. Tenía por ahí algunas preguntas. Pues yo quiero hacer una pregunta. A ver, Cristian, por favor. Bueno, ¿qué papel o qué relevancia tendría el contacto físico dentro del fenómeno de la transferencia? Obviamente en psicoanálisis. ¿Podrías repetirla? Es que estaba sacando otro. Sí, ¿qué relevancia tendría el contacto físico dentro de la transferencia psicoanalítica? Bien. Hay una pregunta ahí, es que estaba checando los mensajes que me envía la máquina, de que hay 3 armados esperando ingresar. No se cree. Bien, la pregunta de Cristian es, ¿qué relevancia tendría el contacto físico dentro de la transferencia psicoanalítica? ¿Esa es la pregunta, Cristian? Sí, Bien. Adelante, ¿alguien quiere comenzar a responder? Bueno, yo diría algo en torno a eso. ¿Qué relevancia? Bueno, pensaba primero en un problema y es el hecho de que al menos he escuchado que hay ciertas prohibiciones y esto, como suele ser, pues es llamativo, ¿no? Y las prohibiciones son, no se debe de tocar al analizante, ¿no? En otros casos es no se debe de tocar al paciente, no debes de abrazarlo, ¿no? Porque pues te involucras como persona. Bueno, yo creo que eso es bastante equívoco, ¿no? ¿Por qué? Porque se eleva a la condición de una prohibición y pues eso no creo que operaría. ¿Qué recuperaría de esto que dices, Cristian? La relevancia, pues, dependería del caso, no sé. Creo que a lo mejor no estoy entendiendo bien la pregunta. No sé si sería si es importante o no, pero al menos desde el registro de si es importante o no, habría que sacarla, ¿no? Y que eso obedecería a una condición del caso. Justo recordaba ahorita este caso bastante popularizado de Lacan, donde toca ¿no? La cara de una de sus analizantes que estuvo ahí en la Segunda Guerra Mundial, en Auschwitz, que dice que el gesto eh, y que de ahí le cambió la vida, ¿no? Pero pues no vería una relevancia, digamos, en términos clínicos tan amplia, sino que obedezca al caso. Eso es lo que podría decir. ¿Tiene alguien más? gracias. Incluyendo a Jesús, por favor, Tonatiuh, Rocío. Pues yo concuerdo con lo que dice Omar, me parece que tiene que ver con cada caso. En términos técnicos, quizá, o sea, desde la posición del psicoanalista, me parece que no tendría alguna relevancia, al menos de que tenga que ver con el caso, ¿no? Gracias. Sí, también, bueno, creo que no es trivial que se ponga como justamente una interdicción. O sea, digamos que no existe una prohibición que no se cometa, ¿no? O sea, si existe una norma que prohíbe algo, es porque justamente ahí hay algo que estaría posibilitando que pase. El ejemplo por antonomasia es, no sé, o sea, en algún lugar, en un restaurante, siempre está esta cuestión de no fumar. Te tienen que avisar, bueno, ya no, te tenían que avisar que no podías fumar en un restaurante, pero en ningún restaurante decía, por favor, no matar al prójimo. Entonces solamente se prohíbe aquello que implica que puede suceder. Y la cuestión del contacto físico, más allá de que en efecto tenga que ser como uno por uno y depende del paciente, creo que permite muchas cuestiones que se escapan a la cuestión del dispositivo analítico en tanto que palabra, específicamente. O lectura de gestos, si quieren. Pero habría que recordar, por ejemplo, todo lo que hacía Charcot con los puntos erógenos y cómo tocando un punto erógeno desencadenaba todo ello. Es decir, es algo que acontece, que sucede, pero cuyos efectos, desde mi punto de vista, se escapan al dispositivo de la palabra y del gesto.
Entonces habría que tener como más cuidado con ello porque es un campo que no nos pertenece, a menos que nos volvamos reichianos, ¿no? O jodorowskianos. Pero si no somos de ellos, habría que tener un poco más de cuidado, a pesar de que no sea una regla que no se pueda romper como tal. Bien, pues me restaría acotar lo siguiente, ¿no? No se trata de, creo yo, y Rocío señalaba algo interesante, que era la cuestión de caso por caso. Pero me parece que si la elección de Lacan es hablar del gesto y acariciar la mejilla, es porque algo había en ese caso que estaba inducido a esa demanda, ¿no? Sin embargo, perdón, estoy muy atento a la computadora. Me parece que justamente la condición un un chico que dice que lo sacamos, pero que él no era. Lo siento, vuelve a pedir ingresar. Lo que podemos hacer, hay una propuesta de Laura Isabel López Medina que me parece importante. Ella decía que para evitar déjenme responder, es que dice que quiere volver a entrar, pero quiero decirle que vuelva a solicitar, ¿no? Perdón. La cuestión que yo pensaría es en los términos de que hay elementos que pueden o no funcionar. Indudablemente una transferencia no es algo que opere en el campo de la ontológico, pero sí es fácil. Yo siempre he señalado algo interesante. Cuando no ha habido una resolución muy formal del analista, me parece que hay un riesgo importante. Incluso lo he ilustrado con un comentario diciendo que la posición del analista es muy similar a la del perverso, están como a la misma altura. Porque algo del deseo los interpela a los dos. La diferencia es que el analista lo escucha y le da lugar dentro del dispositivo. Sin embargo, el perverso lo asegura y obtiene un goce de ello. Pero el punto que está ahí en escena, querría decir yo, es que indudablemente sí hablaría de una relación desigual en los términos del analista y analizante. Por supuesto que hay una referencia de principio muy centrada en lo ontológico, ¿no? En esta cuestión imaginaria, que es la que justamente permite que de alguna manera se cree el vínculo transferencial. Pero si esto no es bien manejado, me parece que es un riesgo terrible, ¿no? Porque es la puesta en acto, y es un acto más que se sumaría al dispositivo analítico, donde puede haber una significación distinta. Si yo pienso en el acto del contacto físico como un enunciado, yo no podría calcular cuál es la enunciación que opera en el analizante. Entonces, señalaba muy claramente Tonatiuh, me parece que hay puntos restrictivos en ese sentido y no en cuanto a pensar, que están atravesados por la norma o la sanción, pero es el punto donde pensar que la dimensión corporal, en tanto no corporizada, tiene una importancia capital dentro del dispositivo. Y creo que es una cosa que hay que tomar con mucho cuidado y con mucho tacto. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. A mí me gustaría sí hacer un comentario. Son 3 puntos que quiero señalar, ¿no? Y que, bueno, lo sigo de lo que se comentó el día de hoy. El primero es, ¿a qué responde que haya un psicoanálisis en línea o a distancia? Creo que es la pregunta de fondo, no si es posible o no, ¿no? Porque, bueno, no hablamos desde el saber, ¿no? Hablamos desde la experiencia, desde lo que muestra la práctica. Entonces, responder tajantemente desde ahí creo que no es posible. Sin embargo, preguntarnos a qué responde, creo que sí, ¿no? Responde a una demanda de un analizante que por ciertos motivos no puede acudir, o responde a una moda, a no quedar obsoletos en el negocio, o a qué, ¿no? Creo que es a
hay que planteárnosla todos. Después también señalar, ¿no? Y preguntar, ¿el cuerpo es biológico? Porque como que por ahí lo escuché y me parece que quedarnos en una noción de cuerpo biológico es en una noción imaginaria, ¿no? El cuerpo tiene también una dimensión simbólica y que en ese sentido pues no se limitaría a la pura presencia o al puro cuerpo biológico, el olor, la respiración, ¿no? El cuerpo como también con este aspecto simbólico está atravesado por el mismo lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, ahí quizás la noción de cuerpo todavía es problemática y hay que explorarla más. Y de ahí me surge la última duda, ¿no? El análisis es bidimensional, como que no entiendo muy bien esta noción. Primero, ¿no? La noción de bidimensionalidad es una noción de dos, ¿no? Y me parece que eso apunta a lo imaginario. Lacan, me parece, nunca le gustaron las cosas que hacían dos. Y me parece, ¿no? Que en el dispositivo analítico, como ya lo dice Lacan desde el seminario 1, es por lo menos una cosa de tres, ¿no? Están ahí dos sujetos, pero también está eso de lo que se habla, ¿no? Hay dos personas, podríamos decirlo, hablando ahí, pero también el elemento importante en el análisis es ese tercero, que es eso de lo que se habla, ¿no? El inconsciente. Y bueno, es como lo que me gustaría comentar y también señalar respecto a lo que escuché de hoy. Bien, me parece que la pregunta está un poco dirigida, tiene destinatario, y me parece que alude a ti, Rocío, porque fue uno de los puntos que tocaste. Entonces, no sé si quisieras precisar algo. Ok, bueno, la primera pregunta dice que a qué responde el psicoanálisis en línea. Yo diría, bueno, desde mi punto de vista, o más bien desde mi postura, para mí no respondería a una moda. Yo creo que eso no tendría que ver con una moda. Yo creo que tendría que ver con lo que mencionaba Omar, ¿no? De que en psicoanálisis tenemos una tendencia muy cañona al conservadurismo. Y me parece, más allá de ponerlo en términos conservadores, yo lo pondría en términos científicos. Si pensamos en la ciencia, en la ruptura epistemológica que se produjo en la ciencia a partir del siglo XIX, creo, no, siglo XX. A partir de inicios del siglo XX, hubo una ruptura epistemológica en las disciplinas, en la ciencia en general, y bueno, justamente se da paso a otra forma de pensamiento, ¿no? Que tiene que ver más pues con la modernidad. Y me parece que en ese aspecto muchas veces muchas agrupaciones de psicoanálisis o psicoanalistas, como mencionaba Omar, ¿no? Que son vacas sagradas, siguen manteniendo una postura de acuerdo a la ciencia clásica, ¿no? O a la ciencia o a la epistemología que parte de pensamiento clásico. Entonces, por ejemplo, en la actualidad muchos psicoanalistas siguen siendo aristotélicos y Aristóteles pues es el padre pero del pensamiento clásico, ¿no? O sea, a partir de que llega la relatividad general, justamente se relativiza el universo y en el psicoanálisis me parece que muchas veces se sigue pensando desde lo absoluto. Entonces, ahí hay como un quiebre epistemológico en el cual muchas prácticas del psicoanálisis en la actualidad no se alcanzaron a dar cuenta de este cambio de paradigma que se produjo. Entonces, me parece que no tendría que ver con una moda. Y también, bueno, Lacan decía que el psicoanalista tenía que ser capaz de estar en la subjetividad de su época, algo así. No me acuerdo muy bien cómo era esta frase de Lacan, pero bueno, me parece en ese aspecto que nosotros no nos podemos desfasar de la subjetividad de la época, y me parece que tenemos que dar pie a seguir trabajando a buscar maneras de trabajar, bueno, esa sería mi respuesta a la primera pregunta. También decir que, al menos yo, desde mi punto de vista, para mí sí tendría que ver con responder quizá para que el psicoanálisis no decaiga, porque me parece que el psicoanálisis ha decaído bastante, sobre todo con las disciplinas que se desprenden de la epistemología naturalista. En la actualidad todo es neurológico, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy en un proyecto de embajadoras juveniles para la violencia de género, para erradicar la violencia de género, y me toca estar en constante comunicación con abogadas, ¿no? Que se sirven mucho de la psicología para tratar la violencia de género, y entonces todo lo piensan en términos cerebrales. Me invitaron a dar una plática sobre salud mental y todos piensan que la salud mental es solamente mantener sano el cerebro,
cuando sabemos que no tiene que ver, para nosotros al menos no tendría que ver mucho con cuestiones cerebrales, ¿no? Entonces creo que el psicoanálisis podría aportar a otros campos, pero hay un declive del psicoanálisis y me parece que es una oportunidad para que el psicoanálisis se manifieste un poco, ¿no? Y bueno, la segunda pregunta es si el cuerpo es biológico. Yo me hablé de cuerpo biológico al referirme justamente a los psicoanalistas que sitúan el cuerpo, como por ejemplo Miller, ¿no? Miller cuando habla de lo inefable, habla del cuerpo biológico, ¿no? Esa es la gran propuesta de Miller, ¿no? De que el cuerpo biológico tiene que estar ahí. Entonces, es diferente, justamente como tú mencionabas, porque en Lacan, en el enlace, perdón, en el, ¿cómo se llama el enlace Borromeo? En el nodo Borromeo, sí, es que no se dice, bueno, es que se dice nodo, pero no es un nodo, en matemáticas no es un nodo. Se me olvidó si era enlace. ¿No? Enlace, no sé qué, bueno, algo. Bueno, el nodo Borromeo, vamos a llamarle. El cuerpo está ubicado justamente en lo imaginario, ¿no? Y él, por ejemplo, va a empezar a teorizar el cuerpo desde el estadio del espejo, cómo nosotros nos hacemos, conscientes de que tenemos un cuerpo, y él pone esa conciencia corporal de acuerdo a la imagen en el espejo. Entonces él empieza a abordarlo desde lo imaginario. Claro, el cuerpo es imaginario en Lacan, ¿no? Y eso no quiere decir que, por ejemplo, no es que está bordeado por el significante, y ahí entra lo simbólico, ¿no? Porque lo simbólico es lo que va a significar el cuerpo. Pero muchas otras prácticas psicoanalíticas le dan el paso completamente al cuerpo biológico. Me parece que, bueno, si yo hablé de cuerpo biológico, justamente era para diferenciar las prácticas que trabajan con cuerpo biológico de quienes no trabajamos con cuerpo biológico. Vaya, que pensamos que el cuerpo es imaginario, ¿no? Y que está atravesado por el significante. Y para responder a la tercera pregunta con análisis bidimensional, me parece que ahí hay que diferenciar lo que es lo bidimensional y lo que tiene que ver con lo dialéctico, porque me parece que tú formulas más una relación dialéctica entre el sujeto, entre el analizante y el analista, y lo bidimensional no tiene que ver con eso, no tiene que ver con que haya dos personas, por ejemplo, ¿no? Lo bidimensional remite a la física, y entonces en la física, por ejemplo, ese es como otro de los engaños que tenemos mucho en psicoanálisis, que pensamos que el espacio siempre es tridimensional, ¿no? Y si nos ponemos a estudiar física, bueno, la física nos enseña que el espacio es bidimensional, ¿no? O que es multidimensional. Entonces, yo cuando hablo de lo bidimensional me estoy refiriendo meramente a una cuestión desde la física y las matemáticas, porque me parece que Lacan, por ejemplo, va a formalizar lo que sucede en un análisis a partir de superficies bidimensionales, que son las superficies topológicas, y ahí Lacan, o sea, va a expresar lo que sucede en el análisis en términos bidimensionales. Ahí también está la bidimensionalidad, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de bidimensionalidad, me estoy remitiendo al campo del lenguaje, no a que sea una relación entre analista-analizante, no. Estoy hablando de que lo que se inscribe en un análisis está en el campo del lenguaje, y el campo para Lacan era bidimensional porque obedece a cuestiones abstractas, ¿no? A cuestiones de estructura, y cuya función es la palabra, ¿no? La palabra es la función del campo, es la manera de formalizarlo, y me parece que eso es con lo que nosotros trabajamos en psicoanálisis, con el campo del lenguaje y la palabra como función. Por ejemplo, un lapsus, ahí está la función de la palabra atravesada por el lenguaje, ¿no? Porque ahí uno se da cuenta, y de ese lapsus uno puede dar cuenta en un análisis. Entonces, a eso me refiero con lo bidimensional, no a una relación de dos elementos, sino a una a una dimensión, bidimensional, válgame la redundancia, pero entendida desde las ciencias formales. No sé si respondí un poco las preguntas. Sí, tenía así mucha duda de lo bidimensional, como que ahí no lo había escuchado y no lo había trabajado. Y si no, en el otro quizás yo lo diría más pertinente, quizás, o con otras palabras, ¿no? Distinguir entre cuerpo y órgano, ¿no? Creo que el cuerpo ya está atravesado por ese Y, que ya tiene ese aspecto simbólico e imaginario, y el órgano, bueno, sería como el cuerpo biológico, por decirlo de alguna manera, al menos, bueno, desde la lectura que tengo, ¿no? Sí, tienes razón. Estaría más viable decir, ¿no? El órgano biológico. Concuerdo completamente.
¿Quieren comentar algo, Tonatiuh, Omar? Yo sí, con respecto a la pregunta que era la que me competía de más allá de su posibilidad o su imposibilidad, sino por qué está sucediendo, hay que tomar en cuenta que las sociedades cambian. O sea, que justamente yo quería trabajar eso hoy, pero al final ya no me dieron ganas ni teníamos tanto tiempo, de la cuestión de la segunda naturaleza y que tiene que ver con el hecho de cómo justamente la técnica y la tecnología inciden en una primera naturaleza humana y la modifican a tal grado que se vuelve esencial. Es decir, no es lo mismo ser un patricio romano, Capri si quieren, a tener la posibilidad de pertenecer al jet set. O sea, todo esto hace que el individuo cambie y se transforme a pesar de seguir siendo un ser humano. No estoy hablando ni siquiera de cyborgs, porque tampoco voy para allá, pero tiene que ver con el hecho de que si la sociedad cambia, lo del psicoanálisis por internet surge por por el mismo cambio de la sociedad. Si ya tenemos una nueva herramienta de la cual antes no disponíamos, pues se utiliza. Entonces, sí tiene que ver también con el hecho de tener un campo más amplio o vasto de incidencia y económico, pero tiene que ver porque surgió. O sea, si está el Internet ahí y no lo utiliza uno, pues es como estar todavía peleando con palos y piedras, ¿no? Ya vimos que ahí en Ecatepec tienen armas largas, entonces, pues mejor utilizar la tecnología que está en nuestras manos a los fines que buscamos. Bueno, sí, indudablemente sí importa el tamaño, ¿no? Bien, Bueno, es un comentario respecto a lo del cuerpo. Bueno, la siguiente sesión lo vamos a trabajar. Ya está programada, pero no solo es eso, sino apelando a la bidimensionalidad, pensaba justamente en la forma en la que es que no sé si se cogita, pero no, bueno, se piensa el sujeto, ¿no? Y, cuando hablamos de sujeto, sí creo que habría que pensarlo en términos planos, y en términos planos, en términos de superficie topológica, es bidimensional. Y bueno, por otro sentido, ahorita que escuchaba a Tonatiuh, justamente yo también pensaba abordar algo del desarrollo de las sociedades, pero a partir del punto de vista de Deleuze. Y quería hacer como una transición, nada más les dejo ahí el dato sobre lo que podríamos conocer como sociedades de soberanía, sociedades disciplinarias y lo que él apunta en el postscriptum de las sociedades de control, ¿no? Que sería lo último, ¿no? Y entonces ese sería el parámetro para pensar nuestro sujeto, nuestro hombre, bueno, obviamente diferenciando bien cada una de estas concepciones y partir, ¿no? De qué se pensaba en la sociedad de soberanía, qué se sostiene o se sostenía en las sociedades disciplinarias, que Foucault lo tiene muy bien estudiado, y que se sostiene y que me parece que Deleuze al menos en ese contexto se adelantó muchísimo lo que se piensa en una sociedad de control, ¿no? Porque al menos la noción de hombre tradicional, de humano, queda totalmente anulada por la forma, y por eso me acordaba ahorita que lo decía Tonatiuh, por la forma en la que se involucran con los dispositivos tecnológicos y al menos la noción tradicional va a quedar relegada, ¿no? Queda de lado y en lugar de individuos, él va a proponer algo que se llama dividuos, ¿no? Y el dividuo justamente establece un lazo muy particular con, con este tipo de avances tecnológicos, ¿no? La fábrica se ve sustituida por la empresa actual, la escuela se ve sustituida por la formación permanente, y entonces en ese sentido sí me parece que hay consecuencias enormes que pues tal vez en otra sesión podamos discutir fuertemente y bueno, nada más, en todo caso te recomendaría ahí el texto de Deleuze, que vas a encontrar en Conversaciones, ahí editado por Pretextos, que se llama Postscriptum de las sociedades de control. Está muy bueno. bien. Pues yo solo deseo comentar que un poco aludiendo a lo que señalaba Rocío y tú también, es el punto donde, si bien Lacan por un momento se asume estructuralista y luego renuncia a ello, me parece que el punto que lanza sobre la mesa es quizá algo que tenía que ver con esta pregunta. Indudablemente, él, bajo la lógica matemática y bajo la idea de trabajar las superficies,
él comienza a trabajar y hace alusión, no sé, ahorita recordaba el seminario 11, a que la primera condición donde se da el rasgo unario es algo que marca el primer posicionamiento binario del sujeto. Pero por supuesto que no lo deja ahí. Cuando lo coloca en relación con el otro y al inconsciente, va agregando estos elementos de la estructura. Hay, con relación a ese tema, con relación a ese tópico particular en Lacan, habría muchos argumentos, ¿no? Incluso algunas clases en sus seminarios van dirigidos a responder a una cuestión que Foucault introduce, que tiene que ver con la idea de la estructura y que es de alguna manera publicada en La palabra y las cosas, como si hubiera ahí un elemento de crítica al psicoanálisis que Lacan responde. Pero me parece que sí, es una cuestión, por supuesto, del lenguaje. Yo diría que si pensamos en los términos lógicos de la estructura, se hablaría de elementos cuaternarios, no binarios. Entonces, eso no implica que se hagan parejas. Es decir, no puede ser que dos binarios hagan un cuaternario, ¿sí? No es como una orgía, ¿no? Donde se juntan 5 y ya sale la orgía. Es decir, esto tendría que ver con toda una fundamentación lógica. Bien, que si pueden entrar a saltarnos, no se cree. Bien, respondería a ese tópico con esto, ¿no? Y me parece que desde ahí el planteamiento de Lisbeth, ¿no? Apunta a este punto donde el psicoanálisis tendría, a ver, yo sí quiero decirlo, no es que el psicoanálisis me parece a mí, no es que recurra a otras disciplinas para explicar fenómenos, operaciones, funciones propias del dispositivo analítico y de aquello que tiene que ver entre el analista y el analizante. Me parece que desde esta perspectiva que se ha introducido, lo que se permite es que el psicoanálisis sea interrogado por otras disciplinas y a la vez haga interlocución con ellas, ¿no? Entonces, solo citaba eso. Habría que pensarlo, por supuesto, desde este nacimiento de lo que sería propiamente la geometría proyectiva y topológica que vendrán a partir de Lacan y que entonces podemos pensar cómo se articula esa lógica, ¿no? Pero sí, no se trata de bidimensional, sino de, en todo caso, de binarios que operan ahí, pero lo cual es excluido bajo una noción diferente de estructura. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? La gente que nos ha acompañado muy amablemente por experiencias buenas y malas. Proponía una persona, Laura Isabel creo lo había comentado, ¿no? Que por qué no cambiábamos la clave de acceso. Yo les pediría a todos ustedes los que estén, que si los tenemos como amigos de Colectivo, genial, porque lo podemos hacer por vía de ¿cómo se llama? De inbox, ¿no? Enviarles la clave, es más trabajo, pero le enviaríamos la clave para evitar, ¿no? Que se metan estos chicos que asustan a cualquiera. Que me sacaron, por haberte dicho, Fer, sácalos, me sacaron. Estaban en Contuberry conmigo, no te quedes. Es que había un poco como la presión, yo decía, primero lo silencié, después decía, ¿cómo lo saco? ¿Cómo lo saco? Ajá. Pronto yo creo que te saqué a ti, lo siento, me disculpo. No, pues no sé cómo sucedió, pero yo creí que por andar abriendo mi boca de Fer, sácalos, dije, No. es que amenazaron que iban a hackear. Digo, eso es lo de menos, ¿no? Pero yo cuando me di cuenta yo estaba afuera, dije, ¡ay! Bien, lo siento, Isabel. ¿Alguna otra pregunta? Ay, Jesús, pensé que eras de ellos. Se pone un pañuelo. Es un performance. Das el performance para hablar. Bien, Jesús, ¿deseas hacer algún comentario? Jesús es otro de las personas que tenemos contempladas para que en breve se articulen en otra charla que vamos a hacer. ¿Sí? De una vez te presento, Jesús Ramírez Escobar, ¿no? Mucho gusto. Muy activo de Yoica. Bien, ¿alguna otra pregunta, compañeros? No tenía una pregunta. Después de que nos desencajaron los sicarios. Bueno, si no hay pregunta, ¿puedo mencionar algo? Claro que sí, por favor.
Con lo que decías de lo bidimensional, bueno, no, en primer lugar no sé si si lo bidimensional y lo binario sea lo mismo. No sé si sea lo mismo. Con lo bidimensional, justamente Lacan, una de sus axiomas del inconsciente, por ejemplo, un axioma del inconsciente, pues es el que todos conocemos, ¿no? De que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Y él tiene otro axioma muy importante, que es el inconsciente está en la superficie. Entonces, cuando Lacan menciona, bueno, este axioma tiene que ver justamente con lo bidimensional, ¿no? Por ejemplo, me parece, ¿cómo hablar de lo bidimensional en ese aspecto? Bueno, por ejemplo, la palabra es cuerpo sin materialidad tridimensional, 3D, ¿no? Entonces creo que ahí eso es como la manera que se me ocurrió ahorita de hablar un poco o sea, como para aclarar un poco cómo se entiende lo bidimensional, ¿no? Y es con lo que nosotros trabajamos, porque aunque haya un análisis con presencia del cuerpo, del órgano biológico, bueno, el analista justamente está ahí escuchando, ¿no? Entonces, ahí lo que escucha es una manifestación del inconsciente. Cuando Lacan dice eso, el inconsciente está en la superficie, porque dice que el inconsciente siempre se está manifestando y está fuera, ¿no? Entonces, cuando el analizante habla, lo que está ahí en la superficie, digamos, en esta superficie inextensa que es pues el espacio, ¿no? Ahí está el inconsciente para Lacan, y ese inconsciente está ahí sin necesidad de estar en el cuerpo tridimensional, ¿no? Entonces, esa es una de las peculiaridades de Lacan, ¿no? Que en la teoría de Lacan se pierde el tercer elemento de la tridimensionalidad. Entonces, nos quedamos en una espacialidad bidimensional, ¿no? De 2 dimensiones, que por ejemplo también lo podemos entender en la teoría del significante, cuando Lacan habla de metiéndose en la lingüística, ¿no? De diacronía y sincronía, son los 2 ejes, ¿no? Los 2 ejes pues del significante. Entonces, ahí también estaría la bidimensionalidad, ¿no? Por eso yo hablaba de esto, de una cuestión bidimensional. Y no sé, bueno, solo quería agregar eso. Gracias. Está bien, Rocío. Adelante. Bien, pues si no hay preguntas, yo de principio quiero agradecerles, Tonatiuh. ¿Tienes alguna pregunta, algún comentario, perdón? No, también quería agradecer por el espacio. Creo que es bien importante que se siga haciendo. Y pues nada, todo bien. No, yo al contrario, estoy muy agradecido con ustedes, Tonatiuh. No hubo oportunidad. Esta es una que espero que sea de muchas otras en las que podamos ir trabajando juntos. Rocío, por supuesto, ¿no? Te agradezco el hecho de que hayas tenido el tiempo y la disposición para estar aquí, y que no dejes de recordarme de tu cercanía con Apola. Aviso de Google Chrome, BMWR 1200. Jesús Ramírez Escobar, que hoy, aunque no le tocó ser del panel, digamos, de quienes estábamos conservando, él muy atentamente está aquí. Él es una persona muy interesada en el campo del psicoanálisis, en todo lo que se hace y donde puede estar, y eso me encanta, Jesús. Por supuesto, Mar, muy cercano, ¿no? Y te agradezco que hayas estado, y por supuesto, en más intensidad agradezco a los presentes, porque es la otra parte, ¿no? La otra parte que nos permite continuar sosteniendo algo. Y pues de no haber otra pregunta, yo me despido de la mejor manera, agradeciéndoles su asistencia y recordándoles que el próximo viernes trabajamos. ¿Qué tema es? No recuerdo así el tema general, pero tiene que ver con el lenguaje. Palabra significante y no sé qué a partir de esta dimensión. Pero bien, les agradezco a todos, y pues damos por terminada la sesión, ¿no? A ver si no me hallo a los sicarios acá abajo. No. Gracias, Tonatiuh. Gracias, Rocío. Gracias, Jesús. Gracias. Por ahí también había Alejandro. Adiós. Plática, buenas noches. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bonita noche para todos. Muchas gracias a todos. Gracias.